Tengan muy buenos días todos, a aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a abordar, por cierto, un tema que es importante, pero al mismo tiempo que muy pocos es posible que conozcan sobre el tema, ¿no? Dadas las especializaciones. Es por eso que el día de hoy vamos a abordar respecto al sector transporte, la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Para ello voy a presentar nuestro PPT para poder compartir esta presentación, dado que nos interesa mucho que todos los usuarios, todas las personas puedan conocer sobre el tema. Muy bien, debemos iniciar partiendo desde el marco legal y para ello debemos entender o asimilar que cuando hablamos en el marco del COVID, no solamente nos vamos a basar a los reglamentos sectoriales, a las resoluciones ministeriales que pueden emitir, en este caso el Ministerio de Salud o en el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sino que en adición hay que considerar pues el marco general, que en este caso estamos abordando a la ley 29783, ¿no? Que la ley 29783 tiene sus principios, entre uno de ellos el principio de prevención, donde le faculta, o mejor dicho, donde le dice al empleador que es un garante en medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y adicionalmente tiene el reglamento. Se reglamenta con el Decreto Supremo número 05 del 2012, en el cual también se establecen otras obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente, dada la coyuntura, dada la pandemia, se emite la resolución ministerial 239 y esta fue a su vez derogada por la resolución ministerial 448 y al mismo tiempo esta resolución ministerial aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con exposición al COVID. Ahora, esta resolución ministerial es un marco general. Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha emitido ciertas resoluciones ministeriales, las mismas que aprueban protocolos, en este caso para el servicio de transporte y comunicaciones, para taxis, o para transporte terrestre provincial, interprovincial, entre otros. Es en este marco que en este caso SUNAFIL, como un ente fiscalizador, como un ente responsable de fiscalizar la relación laboral, también en la materia de seguridad y salud en el trabajo, emite pues un protocolo aprobado por una resolución de superintendencia número 103, en el cual este protocolo se denomina Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus o COVID-19 en el territorio nacional. Es decir, esta disposición o este protocolo es de alcance a nivel nacional y por lo tanto corresponde que todas las entidades que se encargan a la fiscalización o se abocan a la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, llámese SUNAFIL, intendencias regionales o direcciones regionales donde aún no tiene presencia SUNAFIL, tiene que ejercer su función en el marco de un protocolo establecido por el ente rector. Ante ello, pues debemos evidenciar o verificar, ver a qué nos referimos cuando hablamos de una inspección. Pues si la inspección es el servicio que brinda en este caso el Estado a través de SUNAFIL para poder garantizar que los trabajadores puedan acceder a las condiciones mínimas de salud, dado que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental cierre de una determinada área de una empresa o en su defecto de todo el establecimiento. ¿Y en qué momento puede realizarse ello? Cuando las condiciones de seguridad para los trabajadores no sean las adecuadas o se ponga en un riesgo grave e inminente la salud para los trabajadores. Es por ello que actuando en base a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, en este caso el inspector actuante podrá o deberá determinar si corresponde la sanción o exigir, en este caso al empleador, que deba acogerse y mejorar las condiciones, dándole un plazo prudente también al mismo tiempo para que pueda acreditar la información que éste no pueda tener al momento que se realiza la fiscalización. Ahora, cuando hablamos
respecto a las normas sectoriales, en este caso transporte, pues es aplicable, ya lo sabemos, que no solamente para empleadores, sino que también es aplicable para los operadores, para los conductores, para los cobradores, los usuarios del transporte, y asimismo es aplicable a nivel nacional, es decir, dentro de todo el territorio nacional va a tener que aplicarse las disposiciones correspondientes. Y asimismo se ha precisado que la inobservancia de estos protocolos, de esos lineamientos, pues pueden acoger algún tipo de sanción administrativa. Bueno, y cuando hablo de una sanción administrativa, pues hay que precisar que todo empleador no solamente tiene una responsabilidad administrativa, sino que también tiene una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Por lo tanto, el empleador tiene que ser diligente para evitar cualquiera de este tipo de sanciones que podría interponerse, ¿no? Siempre y cuando sea diligente para evitar llegar a exponer a la vida de los trabajadores, porque lo que se busca cautelar a través de las disposiciones normativas es, en este caso, la vida de los trabajadores, ¿no? Y la salud. Para ello, pues, previo al inicio de labores, todo empleador lo que se dispone, ¿no? Debe implementar aquellas medidas de seguridad y salud en el trabajo, pues las disposiciones normativas tienen una finalidad esencialmente preventiva. Y cuando nosotros estamos hablando de un tema preventivo, quiere decir de que todo empleador deberá coger aquellas medidas, aquellas acciones que permitan garantizar dentro del establecimiento, dentro de su ámbito o de su esfera de dominio, que las condiciones sean las óptimas para que un trabajador pueda ejercer su labor sin sufrir accidentes de trabajo y minimizar, en este caso, los accidentes de trabajo que se vienen produciendo constantemente. Y es importante, pues, precisar de que debemos acogernos, como lo refería al inicio, no solamente a las disposiciones específicas o sectoriales, sino que también tenemos que acogernos a las disposiciones generales. Ahora, si es que se confrontan, por ejemplo, dos disposiciones sobre el mismo tema, tendrá que privilegiarse aquella disposición que brinde mayor protección a sus trabajadores. Ella es la que tendrá que prevalecer, considerando en este caso la especialización o el tiempo en que entró en vigencia esta disposición, ¿no? Por otro lado, tenemos que las personas jurídicas que hayan sido autorizadas previo al inicio de las actividades, ahorita ya se activó hasta la fase 4, deben registrar de forma digital y automática su plan para la prevención y control del COVID en el trabajo, donde en el sistema integrado del COVID o para el COVID denominado SISCOVIC, que este registro pertenece al Ministerio de Salud y ha sido dispuesto para que sea administrado por Sensopas, en este caso, para que pueda llevar a cabo la vigilancia posterior a través de los entes competentes, como sea, como en este caso estamos hablando por parte de su salud, por parte de el mismo Sensopas y por parte de la parte laboral, por parte de Sunafil, ¿no? Y demás entidades que tengan las funciones para poder realizar esta inspección. Adicionalmente, pues, dentro de la resolución ministerial 448 se acoge una parte importante, ¿no? Que precisa que toda empresa, todo empleador que tenga hasta 5 trabajadores puede acogerse en este caso a un formato simplificado. No necesariamente tiene que llenar el anexo 5, el cual tiene una estructura completa, sino que puede hacer o llenar un formato simplificado, el mismo que sin perjuicio de llenarlo y presentarlo, y ese le dé la facultad para poder iniciar labores, debe de cumplir con lo que señalan las leyes, ¿no? En este caso, estamos eh, precisando que no solamente va a cumplir con lo que refiere actualmente las medidas de seguridad para el COVID, porque ahora es posible que muchos de los empleadores
mucho de las personas que se dedican a la gestión de riesgo, posiblemente en riesgo laboral, estén pensando que todo es COVID y en realidad lo que están haciendo es olvidarse de los demás factores de riesgo a los cuales los trabajadores están expuestos. Es decir, los trabajadores siguen expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos. En este caso, los partes biológicas tenemos al COVID, ¿no? Y entre otros riesgos que puedan ser asociados a la labor. Pero en este caso, siempre hay que recordar que debemos hacer una gestión de riesgo de manera integral, no solamente versándonos a lo que nos precisa la coyuntura actual, sino que debe ser totalmente integral. Y para tener un sistema de gestión adecuado, que es una obligación por parte del empleador, pues todos deben tener el compromiso desde trabajadores hasta la parte directiva, ¿no? Todos. Es un sistema de gestión totalmente integral. Ahora, el plan deberá actualizarse eh, según lo que se ha dispuesto, en este caso, la resolución ministerial 377, pero esta resolución ministerial, cuando entre en vigencia la resolución ministerial 448 es modificada por su artículo 2, porque inicialmente lo que se pedía era de que este plan deba ser actualizado de forma mensual. Ahora lo que se ha previsto es que existen ciertas condiciones, la cual usted se encuentra mirando para poder actualizar este plan. Y lo que refiere es, si estoy, por ejemplo, en la actualidad y se ha aperturado o me han aperturado una nueva actividad en la fase 4 y deseo incorporarla hoy en día, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que actualizar mi plan. Por otro lado, si es que se han modificado o de repente los procedimientos obligatorios para prevención del COVID también debo modificarlo. Si se ha producido en este caso la modificación de procedimiento de ingreso, en este caso, o de reincorporación de mis trabajadores, también debo mejorar mi plan. Una vez que lo actualice, este plan debe ser remitido, pues en este caso, al Siscovic o registrarlo en el Siscovic. En este caso, lo que se ha previsto también o lo que se dispone es de que deba ser presentado a un correo en particular, el cual es el correo empresa@minsa.gov.pe, que al enviar a este correo se estaría aprobando en automático su plan. Ahora, cuando hablamos del plan, debemos considerar algo importante, ¿no? Que debe ser elaborado en todo centro laboral, es decir, debe ser implementado para cada centro de labores donde tengo mis trabajadores. Y es elaborado a través de quién? Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí es donde a veces caemos en una disyuntiva, ¿no? Porque hablar del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo a veces yo lo vinculo con el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cuando el servicio de seguridad es una parte adicional. Por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos que son trabajadores que son elegidos por los propios trabajadores y en caso del comité, también por ser paritario, el empleador pone su parte, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, cuando hablamos del servicio de seguridad, pues acá entra a tallar lo que refiere el médico ocupacional, el licenciado en enfermería, el profesional de salud, o en su defecto, también lo que corresponde es el especialista en seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces a este especialista en seguridad y salud en el trabajo le denominan pues asistente en seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente de seguridad y salud en el trabajo, analista de seguridad y salud en el trabajo, entre tantos nombres que se le puede colocar a este especialista en seguridad o responsable de la parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que se debe entender, pues, que son temas aislados, ¿no? Son puntos aislados. Ahora, una vez que se elabora este plan, debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, ¿no? Porque ya sabemos de que todo empleador que tiene de 20 a más trabajadores deberá tener a la fecha, dado que la obligación viene desde el 2011 que entra en vigor la ley 29783 y el 2012 se reglamenta, debe contar hoy en día ya con un comité de seguridad y salud en el trabajo constituido y funcionando. Y si cuenta con un supervisor, en ese caso, si tiene menos de 20 trabajadores, deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que se pone según corresponda, ¿no? Y en este caso, pues si yo no tengo un comité en la actualidad, no tengo un supervisor,
es posible, bueno, la norma no ha reconocido qué hacer en estos casos. ¿Por qué? Porque se parte desde la premisa de que el empleador es diligente. Y al ser diligente, dado a que las normas vienen con antelación desde hace 8 años atrás, se presume que todos ya tienen su comité o su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, para que este documento pueda ser aprobado, necesariamente el comité o el supervisor deberá aprobarlo en un plazo de 48 horas. Es por eso que se insta a que todos los empleadores deban cumplir con sus obligaciones. Adicionalmente, el no contar con un comité o un supervisor es una infracción de tipo grave y puede ser sancionado pues hasta de acuerdo a lo que nos precisa la tabla, en este caso de acuerdo al tipo de empresa que tengo, número de trabajadores que tengo y se graduará la sanción que puede conllevar esta infracción, ¿no? Adicionalmente, nuestro plan de vigilancia deberá contener 7 lineamientos, los cuales los vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, es importante que dentro de estos 7 lineamientos que vayan a establecerse, deban considerar, pues, no solamente en el centro de trabajo, sino que en el caso de transporte, debemos considerar aquellas medidas de protección que permitan dentro del vehículo mantener a salvo a quién o que no se contagie quién, el conductor o chofer, tenemos a los cobradores, los propios usuarios y los operadores o los empresarios o los dueños deberán de buscar justo las medidas preventivas para poder reducir este nivel de exposición, ¿no? Para lo cual deberá especificar claramente dentro del plan cuál es el número de trabajadores con el que él cuenta, ¿no? Los riesgos de exposición, ¿qué tipo de riesgos tengo? Si tengo a mis trabajadores en un nivel bajo, tengo riesgos medios, riesgos altos o muy alto. En este caso, si hablamos de una exposición de muy alto o alto, pues conllevará a que se apliquen ciertos exámenes médicos, ¿no? Que los cuales vamos a abordarlos un poquito más adelante, solo lo preciso para que pueda usted conocer que a estos casos sí corresponde una evaluación médica, ¿no? Luego las características por parte de la vigilancia y prevención y control de exposición. ¿Qué quiere decir? Que el empleador debe garantizar a través del servicio de salud ocupacional que pertenece al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deba garantizar aquellas características necesarias para que este médico ocupacional, este profesional de la salud, ese licenciado en enfermería pueda cumplir, en este caso, sus funciones, hacer el seguimiento, ver el tema de las tomas de temperatura, entre otras funciones que vayan de la mano con la coyuntura actual y a su vez que vayan de acuerdo a lo que precisan las normas sectoriales. Pues, como lo refería al inicio, ¿no? Decíamos que el empleador, en principio, una vez que tenga aprobado su plan, ya sabe que el empleador tiene la obligación. Ahora, después que como él tiene la obligación de contar con un plan, ¿qué corresponde? Que su servicio de seguridad lo elabore. Una vez que es elaborado, se emita al comité. El comité lo aprueba en un plazo de 48 horas, genera un acta. Esa acta se adiciona al plan. Y ahora, este plan es enviado al correo empresa@minsa.gov.pe y a través de esta forma es como en automático se registra. Ahora, este plan, el empleador tiene un plazo de, una vez aprobado, una vez enviado, que se considera ya aprobado en automático, tiene un plazo de 24 horas para poder entregar una copia de este plan a todos los trabajadores. Y adicionalmente debe estar accesible, es decir, cuando la autoridad competente de fiscalizar así lo solicite, deberá brindarle, en este caso, el plan, porque este documento es un instrumento que permite una fiscalización posterior. Es decir, el día de hoy posiblemente no reciba una fiscalización, sin perjuicio de ello, es, es posible que en el futuro pueda recibir una inspección de esos temas, ¿no? Estos son los 7 lineamientos que todo plan debe contener y justamente el sector transporte no está exceptuado de ello, ¿no? Por lo tanto, lo que corresponde es el tema de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, lo cual también aplica para lo que son vehículos, ¿no? Debe el trabajador, antes de utilizar, en este caso, un vehículo, no solamente debe tener limpia el área de trabajo, sino que el lugar donde se
conservan, donde se guardan los vehículos, también debe estar limpio y desinfectado. Asimismo, los vehículos, los taxis, los carros de carga, entre otros, deben también estar limpios y desinfectados, ¿no? Además, deberá darse una evaluación de las condiciones de salud del trabajador. Tendrán que evaluar según corresponda cómo se encuentra en este caso el trabajador. Para ello, pues ahí deben llenar una ficha sintomatológica, deben hacer un seguimiento oportuno para el regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? El tema del lavado de manos, que es de carácter obligatorio, el lavado y desinfección. Antes de iniciar, de subir al vehículo, pues tiene que el empleador o el operador garantizar que encuentre el chofer puntos para que se pueda lavar las manos y pueda subir a su vehículo, que se encuentre previamente desinfectado. Adicionalmente, tendrá que aplicar medidas colectivas, ¿no? Medida de aplicación colectiva de prevención. En este caso, por ejemplo, se dispuso de que deban los taxis tener un protector que aísle, en este caso, a los pasajeros, ¿no? Es igual para el transporte provincial, ahí se ha dispuesto de que deban colocarse estructuras que permitan aislar a los trabajadores, a las personas de cierta forma, ¿no? En este caso, tenemos las medidas de protección personal y dentro de las medidas de protección personal, pues se cuenta con, para algunos casos, como en el caso de transporte colectivo, en ese caso de transporte público, por ejemplo, se ha dispuesto que tengan un protector facial en adición a su mascarilla. Y también, y no menos importante, que es el punto último, que es la vigilancia constante de la salud de los trabajadores. Es decir, el médico ocupacional, el profesional de la salud deberá asegurar que va a cumplir sus funciones para evitar que esos trabajadores puedan salir o puedan contagiarse, ¿no? Ahora, entrando un tanto a las disposiciones específicas, porque hemos hablado de la parte general del plan, ahora vamos a hablar de las partes específicas, qué es lo que debe considerar, ¿no? En principio, pues, el operador, que es la persona natural o jurídica que cuenta con los vehículos y que los proporciona, deben en adición proporcionar al conductor, ¿qué cosa? Una infraestructura necesaria para que éste pueda lavarse las manos, pueda desinfectarse, debe proveer alcohol, alcohol gel, mascarillas, paños de limpieza, entre otras insumos y otras medidas que permitan garantizar, en este caso, una adecuada labor, ¿no? Y también reducir los factores de riesgo en cuanto corresponda. Asimismo, debe verificar que el conductor porte su mascarilla, pero no solo una mascarilla eh, cualquiera sucia, que ya tenga 4, 6 días, 10 días de utilidad, ¿no? Sino que deba verificar que esa se encuentre en buenas condiciones, que no se encuentre rota, que no se encuentre sucia, que debe cambiarse de manera oportuna. Si bien es cierto, la norma no ha precisado la frecuencia con la cual debe cambiarse la mascarilla. Esta mascarilla debe cambiarse o debe, en este caso, el empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud debe establecer la periodicidad con la cual se van a hacer los cambios pertinentes de los equipos de protección. Deberá realizarse también un control de temperatura y el empleador, en este caso el operador, deberá llevar un registro de aquellos conductores que han sido suspendidos. ¿Por qué? Por presentar síntomas de COVID o por caso contrario, que o hayan tenido contacto con alguna persona que ha resultado positiva o en su defecto que ha llegado a estar en contacto con un lugar que de repente tiene alto riesgo de contagio de COVID, ¿no? Y en estos casos deberá llevar un registro y evitar que esos trabajadores puedan, eh, puedan realizar o prestar un servicio, pues el que un trabajador presente síntomas conllevará a que pueda contagiar a más personas, ¿no? Y lo que se busca es reducir esta brecha. Asimismo, pues deben exhibir dentro de los vehículos las recomendaciones para prevenir el COVID. Hay muchos vehículos en la actualidad que se ha dispuesto a que deban colocar una señalética, una estructura, lo cual genera pues de que el usuario pueda revisar, pueda considerar leer que las cosas que son las medidas preventivas para poder de repente buscar minimizar el uso
o tocar menos estructuras para evitar el contagio, ¿no? Asimismo, lo que refiere es que no se debe prestar servicio de transporte mediante viajes compartidos. Es decir, si yo utilizo un viaje, yo voy en una misma línea y una persona que no conozco, no podrían coger, no deberían coger, en este caso, un mismo vehículo entre los dos e irse en la misma línea, porque no sabemos si la otra persona está contaminada, si su mascarilla es lo suficientemente buena para proteger, si tiene de repente solo una tela. eh, Hay que ver cuál es la calidad de ese instrumento, ¿no? Este equipo. Y por lo tanto se debe evitar, y lo que se dispone justo en la norma es que se debe evitar ese tipo de viajes compartidos porque puede conllevar a que las otras personas o esta persona sea un foco infeccioso y pueda contaminar a las demás. Por lo tanto, eso nos llevará a poder mejorar y evitar el contagio, ¿no? Respecto a lo que es la norma aplica también tanto al conductor, a nuestro cobrador y al usuario. En este caso, lo que les pide es de que deban abrir las ventanas del vehículo para que pueda existir mayor ventilación y no, en este caso, la atmósfera o en este caso el aire que se encuentre no se encuentre tan viciado y pueda haber un proceso de recirculación de oxígeno para que pueda nuestro cuerpo captar aire limpio en ese caso, ¿no? Eh, Tenemos que el conductor y cobrador, qué deben hacer? Deben lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar o establecer una frecuencia de lavado de manos, ¿no? Utilizar una mascarilla, como lo refería, en buen estado de conservación, que se encuentre limpia. Y justo lo que tenemos, pues, la mayoría es de que nos cogemos la mascarilla, utilizamos y la ensuciamos. Entonces, lo que se busca es que esa mascarilla pueda estar lo más limpia posible para evitar de que se acumulen ahí restos. Sabemos que existen contaminantes en el ambiente que pueden conllevar a que partículas puedan meterse aquí y llegar a haber un contagio, ¿no? Prestar un, prestar servicio en un vehículo limpio y desinfectado, tal como lo habíamos precisado con antelación. Debe limitarse el aforo del vehículo, ¿no? Si bien es cierto, hay disposiciones que precisan el 50%, luego se precisó de que todos vayan sentados y todos con es decir, que nadie vaya parado, que tengan su mascarilla, que haya un distanciamiento para los taxis, entre otras medidas, ¿no? Según la modalidad del servicio que se está prestando, ¿no? Lo que también se dispone es que por ningún motivo se debe prestar servicio si es que el conductor o el chofer presenta algún síntoma de COVID o haya tenido el contacto con una persona contagiada o esté a exposición en un lugar con riesgo de contagio, ¿no? Entonces, lo que se debe evitar es, o lo que se busca es reducir la posibilidad de que una persona, un usuario, se vea afectado por otra persona, dado a que nos encontramos dentro de nuestra responsabilidad, ¿no? Como empleador. Asimismo, lo que se dispone, lo que se busca y todo usuario, cuando tenga ganas de toser o estornudar, debe utilizar pues su antebrazo y evitar de expulsar en este caso o quitarse la mascarilla para poder hacerlo, ¿no? Pero asimismo también lo que se dispone es de que no pueda tocarse, por ejemplo, al momento que se sube al vehículo, estar tocándose las vistas, estar agarrándose la cara, entre otros, ¿no? Lo que se busca es evitar el contagio de esta forma. Mantener la distancia, un distanciamiento social, en este caso es importante, no solamente dentro de un vehículo público, no solamente eh, de la, en la calle, en la sociedad, sino en todo sitio, porque eso nos va a evitar de que nosotros podamos salir contaminados, ¿no? Que podamos tener de repente un contagio frente al COVID. Y es importante adicionar que siempre en todo el viaje el usuario, el chofer, el conductor y todos deben utilizar pues su mascarilla. Y si se ha dispuesto el uso de protectores faciales o caretas, como le llaman en algunos casos, deban utilizarlo, ¿no? Es importante que deba respetarse la señalización de los asientos y no tirar desechos en el vehículo, ¿no? Porque puede darse el caso de que existan para transporte público, los trabajadores, los usuarios puedan utilizar un papel, se secan las secreciones nasales y lo desechan en un lado.
y no sabemos pues si esta persona tiene un contagio de COVID. Por lo tanto, es importante que nosotros respetemos también eh, qué es lo que señalan las leyes, ¿no? Para ello es importante de que cada frecuencia, con cierta frecuencia, deba lavarse, como lo repetía hace un momento, deban lavarse las manos con agua y con jabón. Y en este caso, por otro lado, se dispone también, el año pasado recuerdo que salió una disposición donde se incentivaba el uso de bicicletas, ¿no? Hoy en día, si voy a utilizar una bicicleta, pues debo mantener puesta mi mascarilla para evitar algún tipo de contagio, ¿no? Por otro lado, tenemos cuáles son las responsabilidades del transportista o el dueño del vehículo. Y este, pues, debe establecer en forma clara e inalterable cuáles son las rutas de mi viaje. Debe limpiar y desinfectar los ambientes destinados para la instancia del vehículo, como lo precisé, ¿no? No solamente el ambiente de trabajo, sino también el vehículo debe permanecer limpio. Y también debe contar o debe mantenerlo disponible aquellos elementos de desinfección de forma permanente. Es decir, debe permanecer alcohol gel, agua, jabón, entre otros insumos que permitan desinfectarme las manos, ¿no? Asimismo, disponer de carteles, señaléticas que permitan al trabajador en este caso ver dónde, por ejemplo, cuento con un lavabo, cada cuánto tiempo, cuál es la forma en que debo lavarme las manos, aquellas señaléticas que permitan al conductor, al chofer y al usuario saber cuáles son las normas de higiene básicas, ¿no? Y ahí lo que debemos de respetar. Asimismo, también debe realizar un control de temperatura a todos los conductores y personal de empresa transportistas. Y lo que refiere es pues que en el caso se detecte, es lo que precisa en este caso las normas sectoriales. Si tengo una persona transportista o de mi propia empresa, de otra empresa, con 37.5 mayor a ello, no deberá ingresar o no podrá ingresar a la empresa, ¿no? En este caso. Adicional de esto, pues se debe establecer también pues aquellos criterios, aquellos factores de riesgo con los que cuentan los trabajadores. Entre ellos, pues por ejemplo, el tema de los 65 años, si tiene cáncer, entre otros que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Debe realizarse una desinfección oportuna, debe limpiarse los vehículos, debe disponerse un contenedor esterilizado para los elementos de protección. ¿Por qué? Porque si estos están contaminados, deberán ir a un espacio el cual tenga el menor contacto posible con otros trabajadores o que se encuentre un espacio o deben o podría encontrarse un espacio abierto para que pueda desecharse posteriormente, ¿no? Adicionalmente, que no se permite el ingreso de personas no autorizadas por la empresa a un determinado vehículo. A veces ocurre pues de que tenemos un vehículo de la empresa y yo puedo permitir de repente porque estoy en ruta hacia una dirección que suba otra persona como copiloto, ¿no? Cuando en realidad lo que se dispone es que no deba utilizar a otras personas, ¿no? Y no compartir más que todos los viajes. Pues si no conozco a la persona, no sabemos si tiene algún síntoma, si ha sido contacto sospechoso, lo que se busca es evitar o reducir la posibilidad de resultar contagiados, ¿no? Asimismo, deben proporcionar a los conductores y al personal de empresa equipos de protección, no permitir que ingrese personal que no cuenta con mascarilla, ¿no? Puedo limitar, inclusive a mi propio taxi, a los vehículos que prestan servicio público, limitar el acceso a personas que no usen o no porten mascarilla. Y también de corresponder, implementar otros medios de pago, ¿no? Por ejemplo, si se carga una tarjeta, paso con mi tarjeta y evito el contacto directo entre chofer, dinero y la persona, ¿no? Como en el caso que se da en Lima respecto a los corredores azules, al metropolitano, el corredor morado, ¿no? Que se recarga una tarjeta o en su defecto, buscar estrategias de pago distintas, ¿no? En este caso, a través de aplicativos, entre otras, que son parte de una estrategia interna que el empleador puede utilizar para poder prevenir ese tipo de contagios, ¿no? Es importante también verificar esto, resaltar esto, más básicamente, ¿no? Que es eh, que todas las personas, todo aquel trabajador que se mantuvo en cuarentena social, no presenta síntomas y no es actualmente un caso sospechoso ni confirmado, ni ha sido contacto de una persona con síntomas, puede regresar en automático a trabajar, ¿no? Sin embargo, si ha sido el trabajador detectado que tiene
sintomatología, presenta síntomas o es asintomático, deberá pasar 7 o 14 días, según corresponda, para un aislamiento social y posteriormente una evaluación del médico para que pueda reincorporarse a trabajar. En este caso, si el paciente es asintomático y ha sido determinado a través de una prueba serológica, y este debe permanecer 7 días. 7 días después ya podrá regresar sin necesidad de repetir alguna prueba. Ya se ha dispuesto esto a través de la resolución ministerial 448. Pero, sin embargo, si este trabajador que es asintomático ha sido detectado con una prueba molecular, en este caso tendrá 14 días y posteriormente, sin repetir prueba, podrá reincorporarse a trabajar. Y luego tenemos los pacientes sintomáticos que presentan síntomas, ¿no? Esos trabajadores sí guardarán, en este caso, un aislamiento de 14 días como mínimo y podrá regresar después de los 14 días, pero con la salvedad de que haya tenido 3 días consecutivos como asintomático. Por lo tanto, no puede brindar o no podría iniciar labores si es que se encuentra todavía con síntomas, ¿no? Asimismo, los pacientes que han sido considerados como moderados o graves que se encuentran hospitalizados, pues corresponderá en este caso al médico tratante que pueda darle el alta correspondiente. Y aquí cuando hablo en tanto a lo que es pruebas serológicas y pruebas moleculares, pues en las pruebas serológicas hay una sección, ¿no? Que se le llama las pruebas rápidas. En este caso, las pruebas serológicas emiten dos tipos o dos listas, dos puntitos, uno que dice el IgG y el otro que le llaman el IgM. Si el trabajador presenta el IgM, que es una de las características, el IgM positivo, significa que su COVID, que tiene COVID y que en la actualidad se encuentra contaminando. Sin embargo, si el IgG, sí, porque es IgM y el otro es IgG, si el IgG sale positivo, el IgG significa un historial, o sea, guarda la información histórica, que refiere de que si sale el IgG positivo, en algún momento de su vida tuvo COVID. Y este podrá se irá con un sistema inmunológico, va mejorándose, va renovándose, pero quedan esto guardado aquí, la información, ¿no? ¿Qué más tenemos? La revisión y reforzamiento de capacidades, pues en este caso corresponde de que el empleador deba brindar las capacitaciones, actualización de los registros para poder poner a disposición, en este caso del empleado, de los trabajadores, para prevenir justamente los factores de riesgo, ¿no? Tenemos también, pues, cuáles son aquellas consideraciones que debo tener para mis trabajadores. Y justamente entre las que se ha previsto a través de la resolución ministerial 448 es que aquellos trabajadores que presenten o tengan de 65 años a más, aquellos que presenten hipertensión arterial refractaria, cáncer, diabetes, asma, algún tipo de enfermedad pulmonar crónica, obesidad, el índice de masa corporal de 40 más, pues precisa que prioritariamente deberá realizar un trabajo remoto, ¿no? O en su defecto realizar una modificación de funciones para que éste pueda continuar laborando y asimismo llevar un trabajo remoto, ¿no? Según cuando corresponda. Eh, Luego tenemos el tema de la declaración. Eh, Todo trabajador que se encuentre en esas condiciones no puede, en este caso, preferentemente realiza labores de manera remota. Sin embargo, en este caso, el trabajador que desee trabajar, o sea, deseo trabajar, corresponde pues que pueda firmar una declaración jurada de responsabilidad voluntaria, pero su mismo nombre lo dice, voluntario, no puede ser coaccionado por el empleador. Y en caso exista una coacción por parte del empleador, pues este trabajador puede denunciarlo. Al momento de denunciarlo, la autoridad competente, es una FIL en este caso, realiza la investigación de manera oportuna y posteriormente lo que hará es de evidenciarse, podrá hacer o podrá conllevar algún tipo de sanción, ¿no? Sin perjuicio de las demás responsabilidades que pueda tener el empleador, como lo referí. Tenemos
como empleadores tres tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal, que puedo ir a cárcel de 1 a 2 o de 2 a 4 o de 4 a 8 años a la cárcel de pena privativa. La parte civil, que soy responsable de todo hecho o daño causado en el trabajo para con los trabajadores y puede conllevar a una indemnización por daños y perjuicios, entre otros. Y tenemos la responsabilidad administrativa, que conlleva o es referida a lo que a las infracciones por parte de las entidades administrativas propiamente, en este caso por parte de SUNAFIL. Por parte, lo que se ha dispuesto en adición, pues, es de que no importa que yo haya firmado como trabajador un documento que diga que yo soy responsable, el empleador siempre será responsable de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que le precisaba, ¿no? Tiene tres tipos de responsabilidades, por tanto no puedo eximirme dentro de las responsabilidades. Y les dije al inicio de esta presentación, ¿no? Dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo, lo que refiere es de que el empleador es el garante de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y no solamente de sus trabajadores, sino de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones. Por tanto, existe una responsabilidad, en este caso solidaria también por parte del empleador, y es importante que lo conozca. Por parte de la autoridad inspectiva, pues deberá ejercer funciones como son preventivas, de supervisión, de fiscalización y de sanción, que son las medidas que utiliza SUNAFIL a efectos de garantizar que se cumplan las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo vinculados al COVID-19 para su prevención. Tenemos también que se debe contener las medidas a implementar respecto a los practicantes, visitantes, proveedores, entre otros, dentro del plan. Asimismo, este plan es asumido como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí recalquemos algo, ¿no? Todo empleador es responsable de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene la obligación de contar con este sistema de gestión. Ahora, este sistema de gestión dentro de sus documentos considerará o considera pues al plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, que justamente parte para la fiscalización posterior. Asimismo, la disposición normativa ha previsto que aquellas empresas, aquellas personas jurídicas, empleadores, que no cuenten en la actualidad con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, puedan cumplir solo inicialmente con el anexo 1 de la resolución ministerial 448, es decir, tener al profesional de la salud para que pueda hacer el seguimiento oportuno para los trabajadores en caso del COVID. Sin perjuicio de ello, el empleador mantiene la obligación de contar tanto con el servicio de seguridad, contar con un sistema de gestión y contar con el plan para la vigilancia. Asimismo, existe una obligación de comunicar este plan. Y lo referí hace unos momentos atrás, casi a mitad de lo que va de esta presentación. Le refería pues que el plan, una vez que ha sido aprobado, enviado al correo de empresa, ya que se da por aprobado o registrado en el SISCOVIC, tenga un plazo de 24 horas para entregar una copia a cada trabajador. No se ha precisado, o mejor dicho, el empleador tiene la facultad de poner la copia de manera física o manera virtual. Puede escoger cualquiera de los dos medios, ¿no? Igual que para el comité. A veces nos consultan, o la mayoría de consultas que vienen respecto al comité son, por ejemplo, pero yo puedo realizar una elección de comité o supervisor de manera virtual. La norma no restringe, en este caso, de que pueda utilizarse las herramientas tecnológicas. O sea, sí lo pueden hacer. Sin embargo, debe garantizarse que estas elecciones no vulneren el derecho de los trabajadores. Es decir, la participación, la consulta, no pueden vulnerarse para los trabajadores. Debe ser efectiva, debe registrarse y esto adicionarse en los documentos pertinentes. Este es a manera de un recordatorio, ¿no? Que las disposiciones que son generales
que son aplicables a nivel nacional, son también o contienen una información general que es aplicable, en este caso, a los trabajadores y a los empleadores. Por lo tanto, deberá ser acogida por aquellos empleadores, ¿no? Considerando no solamente aquellas normas sectoriales, sino las normas generales. Y en caso de existir la contraposición de dos normas que refieran a lo mismo, tendrá que privilegiarse aquella disposición que brinde mayor protección a mi trabajador. En caso de contener en mi plan declarar información falsa, pues en este caso, por parte de la Inspección del Trabajo, podría aplicarse una medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, ¿no? O por parte de Sensopas, por parte de su salud, por la parte de fiscalización. Dentro del anexo 5 de la resolución ministerial, usted podrá encontrar una estructura que es para su plan. Y dentro de la estructura debe considerar pues la plena identificación del empleador, las diferentes sedes con las que cuenta, dónde se va a implementar el plan, los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, asimismo como la nómina de sus profesionales, la colegiatura, su número de contacto, la nómina de los trabajadores, de mis trabajadores. En el caso, para el caso, bueno, para otro sector, se ha dispuesto de que deban estar aquellas personas con las que va a trabajar. Es decir, que no tienen un vínculo laboral propiamente, sino que brindan servicio, por ejemplo, de entrega y reparto, ¿no? Deben contener pues sus trabajadores dentro de su nómina, sus apellidos paterno, materno, sus nombres, el régimen laboral, que puede ser, en este caso aplicaría para el 728, el tipo de documento, que es un DNI, el número, entre otras información o entre otra información que es importante o que debe contener de acuerdo a la estructura, ¿no? Asimismo, cuál es la responsabilidad y quién debe cumplir con el plan. En este caso es el empleador. ¿Cuál es la obligación del empleador? ¿Cuál es el presupuesto y el proceso de cómo voy a adquirir los implementos de seguridad, los insumos para lo que es el lavado y desinfección de manos? ¿Cuál es el procedimiento para la adquisición? Adicional, el procedimiento para reingreso o reincorporación de los trabajadores y una lista de verificación o checklist de vigilancia que permita dilucidar si es que en realidad como empleador estoy cumpliendo o no con mi plan, con la implementación del plan. Y es por eso que pueden darse inspecciones de forma virtuales, sí, pero considerando también la eficiencia de las mismas, ¿no? Y en adición, dentro de la estructura deberá agregarse pues el documento del comité o el supervisor de seguridad dando la conformidad o la aprobación del referido plan. En adición, en la parte de fiscalización, pues dentro del anexo 4 de la resolución de superintendencia número 103 del 2020 de SUNAFIL, se encuentra pues una lista de verificación en la cual el empleador puede descargarla, puede revisarla y verificar si es que en realidad está cumpliendo antes de una fiscalización, ¿no? Y esta es una lista de verificación no taxativa, no limitativa. Es decir, el inspector puede extenderse más allá siempre que se encuentre dentro de sus competencias y dentro de las materias que está en proceso de fiscalización. Ahora, por parte de SUNAFIL, tiene un modelo operacional, ¿no? SUNAFIL para la vigilancia, pues lo primero que verifica es que las empresas eh, deban haberse registrado, que esté aprobado dentro de las fases, la actividad, que se registre en el SISCOVIC y posteriormente se hace una priorización de sectores para poder intervenir, que se puede intervenir de manera preventiva o de manera reactiva. Es decir, por un lado, prevengo, puedo enviar cartas disuasivas, como es la primera fase, o sin embargo, si existen denuncias de forma reactiva, también podrían generarse, por otro lado, generando órdenes de inspección y en automático que proceda a la inspección del trabajo. Por la parte preventiva, pues lo primero que hace son enviar cartas, ¿no? Cartas inductivas o cartas disuasivas, donde le piden al empleador que acredite, en este caso, si es que si que cuenta con la información. Si no cuenta con la información, se le pide que deba contar y que deba cumplirla y que acredite la información. Si este empleador no lo acredita, entonces puede activarse a través de una orden de inspección el sistema inspectivo para que, en este caso, los inspectores de trabajo, a través de las medidas de requerimiento, de comparecencia, puedan aplicar las acciones que correspondan. Y
una vez que se inicia el sistema, en este caso la orden de inspección, en este caso el inspector de trabajo tiene, una vez recibida la orden, 10 días hábiles para poder iniciar y 30, una vez iniciado, 30 días para poder finalizar la inspección de todas maneras sin prórroga, ¿no? Y esta inspección podrá concluir en informe o en una acta de infracción. En informe, cuando el empleador ha sido totalmente diligente y por tanto no ha cometido ninguna infracción. Por otro lado, si ha cometido infracciones, son insubsanables, si fueron detectadas, entonces este terminará como un acta de infracción y podrá sancionarse. Existe una documentación, ya con esa parte vamos finalizando para entrar a resolver algunas consultas. Tenemos unos minutos para acceder a las consultas. Tenemos que es una documentación que va a exigirse a través de la inspección, ¿no? Por ejemplo, unas copias de la declaración jurada de las personas con factores de riesgo, la solicitud de los trabajadores con factores de riesgo para tener una extensión de su certificado de actitud, los procedimientos o certificación de limpieza o desinfección de los ambientes de trabajo, la identificación, en este caso, el IPER o el IPER-C, y que incluya, en este caso, al COVID-19, los registros de control de temperatura, los registros de inspecciones internas que puedan hacerse a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del supervisor o en su defecto por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La señalética, los trípticos, los procedimientos escritos de trabajo que puedan ser aplicables, ¿no? De acuerdo a lo que precise en este caso y de acuerdo al sector, ¿no? El registro de las estadísticas de siniestralidad, el registro de capacitaciones. Y aquí cuando hablamos de capacitaciones, pues en el decreto legislativo 1499, en el artículo 7, refiere pues excepciones para las cuales tienen que darse capacitaciones presenciales y para otras que deban darse capacitaciones modo virtual. Existen las dos formas, ¿no? El registro de entrega de equipos de protección y otra documentación que el inspector, a través del ejercicio de la inspección, puedan o resulten pertinentes para que pueda dilucidar en este caso si es que se ha cumplido o no con la obligación. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con la parte de la presentación de nuestro plan. Vamos a dar respuesta o vamos a responder ciertas interrogantes que se nos han enviado. Para ello, eh, vamos a verificar, a ver esto. Muy bien, César Lugo nos consulta. Un compañero dio positivo, la empresa lo mandó a cuarentena por más de 20 días. Ahora le quieren canjear sus vacaciones los días no trabajados. Así está establecido. En este caso lo que corresponde es un descanso médico. Si un trabajador posee COVID o ha sido un caso sospechoso, el aislamiento corresponde a un descanso médico de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448. Es necesario que deba coordinar con su empleador para poder regular esto, ¿no? Miguel Rojas nos consulta si en la primera presentación del plan lo hice a través del Siscovic, en esta segunda oportunidad podría enviarlo por correo o si tiene que ser enviado al Siscovic. En este caso, em, aquellas personas que se registraron a través del Siscovic tienen su usuario, tienen su contraseña, que anteriormente se presentaba a través de una plataforma, eh, eh, correspondería que puedan continuar agregándolo, modificándolo a través de esa plataforma. Sin embargo, también podrían coordinar con Sensopas, que es la autoridad competente para este caso, para poder dilucidar en temas administrativos propiamente del Siscovic, ¿no? Joana Padilla nos consulta. ¿Se debe tomar la temperatura en otro momento aparte del ingreso al centro de trabajo? Sí, justamente dentro del lineamiento 7 de la resolución ministerial 448 precisa que deben realizarse un monitoreo de temperatura, ¿no? Pero esta debe ser llevada acá según lo haya establecido dentro del plan de vigilancia y monitoreo por parte del médico ocupacional o el profesional de la salud. Jocelyn Camacho nos pregunta, ¿el plan se puede entregar virtual o debe ser impreso? Bueno, como lo referí, el plan, la norma ha precisado que puede ser a través de medios virtuales o medios físicos. Cualquiera de las dos son formas permitidas. Nancy Guerra nos consulta. En, en el caso de
de los que dan servicio por recibos por honorario es mayor de 65 años, ¿qué responsabilidad tiene la empresa si éste se contagia con el COVID? Hay que recordar en este caso de que la disposición normativa, bueno, se emitió una ley hace unos meses que dice que el COVID es una enfermedad profesional solamente para aquellas personas que se dedican al rubro de salud. En este caso, la responsabilidad, que es una responsabilidad contractual, ¿no? Hay un contrato, un contrato, ¿no? El cual es una responsabilidad, pues, en este caso, si es que ocurre básicamente un accidente dentro de sus instalaciones, podría haber algún tipo de responsabilidad civil. En otra circunstancia, pues, corresponde que puede ser dilucidado en la vía judicial para determinar cuál ha sido la responsabilidad de cada uno de las personas involucradas, ¿no? Tenemos a David Cáceres, nos consulta. Si la empresa cuenta con 3 a 4 trabajadores, ¿quién elabora el plan o quién la aprueba? En este caso es, como ya la disposición normativa lo precisa, si yo tengo menos de 20 trabajadores, corresponde que cuente con un servicio, perdón, que cuente con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, quien elabora, aparte es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también lo refiere la Resolución Ministerial 448, que aquel empleador que no cuente con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo mínimamente deberá contar con lo que precise el anexo 1, es decir, el profesional de la salud, el médico ocupacional, el licenciado en enfermería deberá elaborar ese plan y disponerlo para que el supervisor de seguridad lo pueda aprobar. Una vez aprobado, se genera el acta y esta acta se agrega al plan y recién es enviado para ser aprobado. Miriam Ubiyus nos consulta. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda actualizar la hoja de triaje de los trabajadores? Eso es parte de una gestión interna en este caso, del médico ocupacional, el responsable de salud. En este caso, él deberá ver el tiempo de cambio de esta hojita de triaje, ¿no? Considerando pues de que el tema el mínimo contacto de repente puede ser a través de formularios, pero que permitan garantizar, si es que son registros que sean acorde a lo que precisa la ley, ¿no? Tenemos a Juan López, nos pregunta, para que se envíe el documento de aprobación del plan de vigilancia para las empresas, ¿es a través del correo que brinda el Siscovic? Sí, en efecto, ¿no? Lo que corresponde es de que se envía el correo empresa@minsa.gov.pe. Pacho Castillo nos consulta, el consultor externo que elabora el plan, ¿qué requisitos debe cumplir y qué grado académico debe tener? A ver, aquí existe una responsabilidad de quien contrata, ¿no? Yo como contratante, como persona jurídica, puedo realizar un contrato con una persona, pero yo tendré que establecer qué es lo que quiero para quien elabore mi plan, ¿no? En principio que debe tener experiencia en la materia, debe tener capacitaciones en la materia para poder elaborar un plan que se aterrice a la realidad, porque no podríamos precisar, porque no se encuentra normado, por ejemplo, qué carrera debe tener, cuánto de experiencia debe tener, sino que será de acuerdo a que recursos humanos, en base a los perfiles, pueda establecerlo. Jenny Chang nos consulta si hay carta inductiva o preventiva. Se puede solicitar a prórroga. En este caso te dan un espacio, un tiempo para que pueda responder. Tengo entendido que a través del área que lleva esto no dispone una prórroga, sino que te da un tiempo determinado para que puedas dentro de ese plazo responder tus consultas. Es por eso que deben activarse las casillas electrónicas. Luego tenemos a, a Jordi Bautista. ¿Cuántos trabajadores hacen falta para aplicar el plan COVID? En este caso, depende del empleador, ¿no? Si yo tengo un trabajador, puedo tener un plan. Si tengo 2, 3, 4, 5, 6, hasta 5 trabajadores, está facultado para que puedan llenar una ficha. Ahora, una ficha resumida, ¿no? Pero podrían aplicar el plan. Si ya tengo de 6 trabajadores, de 5 trabajadores, más de 5 trabajadores, corresponderá pues de que deban tener de todas maneras un plan y siempre que la actividad se encuentre aprobada dentro de las fases, ¿no? Tenemos a
Christopher Muñiz nos consulta, si el plan de vigilancia no ha sido registrado y tiene algunas falencias, ¿qué consecuencias habrían en las actividades del empleador? En este caso, si no ha sido registrado, es decir, no ha sido enviado al correo, no ha sido registrado en el SISCOBIC, corresponderá pues a la parte de la fiscalización. Es posible que se cierre por parte de las facultades que tiene algún área, o en su defecto toda la actividad, ¿no? Viendo aparte que tiene pues responsabilidades, que le dije, sin perjuicio de esta responsabilidad civil o penal y administrativa que correspondería por infringir las disposiciones normativas, ¿no? Aquí es posible que tenga una sanción fuerte, ¿no? Lara Camacho nos consulta. ¿La fumigación debe ser certificada? ¿Necesariamente tiene que hacerlo un tercero? ¿Nosotros mismos podemos hacerlo? En este caso, lo que se exige dentro del documento es un certificado de desinfección, en su defecto, procedimiento escrito de trabajo u otro que certifique cuál es la medida que el empleador está garantizando o qué garantiza el empleador para realizar justamente la desinfección. Eh, Luego, Janek Akuo nos precisa, los condominios es una asociación y solo tiene 3 personas en planilla. Tiene que presentar su plan de vigilancia. Como lo referí, puede acogerse a ese artículo de la resolución ministerial 448 y aplicar una ficha que se encuentra en el anexo 6 para que suple o hace las veces del plan, sin perjuicio de que deba cumplir con las obligaciones en materia de prevención, ¿no? O sea, igual corresponde que deba presentar su plan con esa ficha o a través del anexo 6 o a través del anexo 5. Nora González, la última consulta de Nora González nos precisa, ¿el personal administrativo también debe tener el plan para la vigilancia del COVID? Lo precisé en un inicio, todo empleador tiene la obligación de, una vez aprobado el plan, deba enviar en un plazo no mayor a 24 horas una copia del referido plan a todos sus trabajadores, para que todos sus trabajadores puedan conocer y también deban ser capacitados para evitar justamente el contagio del COVID. Muy bien, eso ha sido todo cuanto he tenido que compartir con ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Saludos y cuídense. Hasta luego.